Esto es Voces con Causa. Conversaciones con impacto social. Un espacio donde las acciones que transforman vidas encuentran un micrófono. Historias reales, personas reales, cambios reales. Porque cuando una voz se alza por los demás, algo empieza a cambiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Voces con Causa? Me da mucho gusto un episodio más estar aquí con todos ustedes. El día de hoy tenemos de invitados a una asociación que es líder y exclusiva en brindar atención integral a personas con la condición de espina bífida. Ellos son la Asociación de Espina Bífida de Nuevo León, ABP, y el día de hoy nos acompaña el licenciado David Humberto Robles. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, tú, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y por decir sí, por transformar más vidas en este proyecto. Vamos a conocer un poquito quién es David. Cuéntanos, antes de hablar de la asociación, ¿quién es David Humberto Robles? Pues mira, realmente a veces yo también me lo pregunto, pero por ponerme una etiqueta o catalogarme, soy un emprendedor. Me gusta mucho el mundo de las organizaciones civiles porque en esto empecé hace ya 23 años. Sí, voy a cumplir 23 años en este mundo de las organizaciones cuando casi estaba por salir de la carrera. Entonces, me he dedicado mucho al emprendedorismo social y hasta emprendimiento de negocios. Entonces, pues, ¿quién soy? Emprendedor. Me gusta mucho las ideas. Me encanta los proyectos, todo lo que tenga que ver con hacer cosas nuevas y sobre todo en este caso para una asociación como Espina Bífida, hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. Muy bien. ¿Cómo llegaste a formar parte de esta gran causa Espina Bífida? Bueno, pues te platicaba que empecé en esto hace 23 años. Yo soy originario de Chihuahua, del estado de Chihuahua, porque yo nací en la sierra. Mi acta de nacimiento dice que soy paisano de Juan Gabriel, porque estoy registrado en Ciudad Juárez. Muy bien. Y crecí en la capital, prácticamente todos mis estudios en la capital. Entonces, cuando estoy por salir de la carrera, un año antes, me invitan a este mundo de las organizaciones. Y duré ahí un tiempo, unos 5 años más o menos. Termina ese ciclo. Empiezo la etapa de emprendedor, de negocios, todo ese tema. Y por ahí me voy a darle la vuelta al país. Viví en Ciudad de México, en Guadalajara, en Veracruz, en Mérida, en Tampico, varias ciudades del país. Y cuando llego aquí a Monterrey, decido retomarlo. ¿Por qué? Porque por ahí había estudiado la maestría en administración con enfoque en organizaciones de la sociedad civil, becado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que en aquel tiempo, 2006, te estoy hablando, ya tenía 2 años de haber salido de la carrera. Nos becan a varias organizaciones civiles de Chihuahua y afortunadamente pues aproveché esa oportunidad y cuando llego a Monterrey decido retomarlo porque anduve en muchas cosas y más que nada es por eso, porque no es tanto como en algunos casos de que dicen, oye, es que yo tengo una familiar con esta condición o con autismo o con... No. Aquí es más la vocación, por eso te decía, soy un emprendedor, me gusta emprender proyectos sociales, negocios personales, cosas de esas. ¿Conocías antes el término de espina bífida antes de ingresar a esta asociación? Perdón, sí, no. Mira, la verdad no. Tenía conocimiento del autismo, de los niños Down, cuando estuve en Chihuahua. Sabía que existían condiciones congénitas, porque precisamente cuando estaba en el mundo de las organizaciones en aquella época y en la maestría, pues me tocaba de hecho convivir con muchas otras organizaciones. Porque, por ejemplo, en Chihuahua existen organizaciones con temáticas muy exclusivas que no atienden en otras partes del país. Igual aquí, con Espina Bífida, que sí hay algunas organizaciones que tratan de luchar para ayudar a estas personas. Pero te digo, tenía nociones, pero conocerlo completamente no. Más tenía vagas ideas de que existían condiciones congénitas. Claro. ¿Y qué significa para ti trabajar con esta condición muy de la mano y pues con estas personas que tienen la condición también? Pues mira, para mí muy en lo personal es la responsabilidad. Una vez me lo dijo una
una consteladora, fui a constelación familiar y me dijo, tu misión ahí es aprender la responsabilidad, porque la espina bífida, la espina dorsal, la columna en los seres humanos significa responsabilidad. Es lo que nos sostiene. La columna nos sostiene a todos. Entonces, para mí en lo muy personal me ha enseñado mucho la responsabilidad, pero también en la parte del emprendedor, pues aparte que me ha enseñado, me ha ayudado a mantenerme con esa energía, con esa actitud, con esa vitalidad de darlo todo sin esperar nada a cambio. Más que nada en nada a cambio es, yo a lo mejor digo, tengo hasta un ingreso por ser procurador de fondos, pero créeme que eso es lo de menos. O sea, lo que me da la asociación es mucho más en lo moral, en lo emocional y en lo personal. Sí, claro, porque pues estás ayudando de manera indirecta posiblemente a estas personas, porque digo, a lo mejor como procurador de fondos no tenemos un contacto físico con estas personas que tienen la condición, pero pues tú te estás preocupando por recaudar todos los fondos para que ellos puedan seguir siendo atendidos. Sí, y mira, como para terminar esta parte, te digo, he trabajado para grandes empresas corporativas de este país, como te decía, en las ciudades donde he estado. Mi carrera es de finanzas, he trabajado para muchas instituciones financieras, pero créeme que después de andar en el mundo empresarial, en el sector empresarial, cuando decidí regresar al mundo de las organizaciones de la sociedad civil, noté el cambio en mi energía, en mi actitud de decir, aquí, lo doy todo porque sé que algo voy a contribuir con la mamá, con el papá, con el niño, con la condición. Cambio, pues cuando yo lo digo a título personal, cuando anduve en el sector empresarial, pues decía yo, bueno, pues sí, al final de cuentas, pues sí, me pagan, tengo mi sueldo, pero pues yo sé que aquí el que gana es el dueño. Claro. Y aquí no, aquí es una organización sin fines de lucro, no hay accionistas, hay un consejo, pero que al final todo es para beneficio de las personas con esta condición. Y es la satisfacción. Claro, definitivamente. Muy bien. Ahora sí hablamos de la asociación. Claro. Empecemos por algo muy importante. ¿Qué es espina bífida? Es básicamente una malformación de la columna vertebral que se da en las primeras 4 semanas de la gestación. Se los pongo bien rápido porque es muy amplio el tema, pero es básicamente cuando nosotros estamos en los primeros 28 días de la gestación o 4 semanas, somos un charalito, o sea, porque lo primero que se forma es nuestra columna. Si en esa etapa hay una malformación, o sea, no se forma correctamente la columna, pues el niño va a venir con de hecho se le llama defectos del tubo neural, así se le conoce hasta en la norma oficial mexicana como defectos del tubo neural, porque hay muchos, entre ellos la espina bífida. Entonces, básicamente es eso. Ustedes si lo googlean, si lo buscan en internet, lo van a encontrar visualmente, van a ver que se hace como una bolita en la columna del bebé. Entonces, prácticamente eso es espina bífida. O sea, cuando un niño nace con la condición de espina bífida, con esa bolita en la espalda, en la columna, rápidamente ya los médicos saben que es espina bífida, pero claro, le hacen estudios para descartarlo o para notificárselo a la mamá. Ya, ¿y esto es por genética o...? Mira, de lo que yo investigué hace 3 años cuando entré a la asociación, los estudios más antiguos que existen son de Europa, España, Inglaterra, Alemania, y algunos mencionan que puede ser genético, pero muchos coinciden en el tema del entorno, es decir, climático. Se da mucho, o los primeros estudios se notó que se daban mucho en los países del norte de los continentes, o en este caso el norte del continente europeo, en zonas industriales, que ahí entra un tema, el tema que en México se ha hecho desde hace muchos años, campaña, el de consumir ácido fólico, antes de los 6 meses y durante todo el embarazo, porque es un tema nutricional que está relacionado con los hábitos alimenticios de una zona industrial donde andas a la carrera, no comes a tu tiempo, a tu ritmo, como los ciclos que normalmente nos marcaban nuestros abuelos.
Entonces, por ahí va. Yo, de hecho, por lo que he notado, porque aquí en Nuevo León ha habido incrementos muy grandes de nacimientos de niños con espina bífida. Entonces, yo lo atribuyo más a lo genético, sí una parte, pero muy pequeña, porque sí obviamente se puede a lo mejor alguna predisposición genética, pero el tema de la alimentación es bien importante. Y no solo el ácido fólico, de muchas vitaminas que la madre necesita darle al bebé porque el bebé se alimenta de ahí, de su madre. Entonces yo lo atribuyo personalmente más al tema nutricional. En su conjunto, no solo el ácido fólico. Ok. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta una persona con esta condición durante su vida? Pues mira, muchos pensarán que es la discapacidad. Sí, porque pues obviamente no puede desarrollarse como normalmente la mayoría lo hacemos, como tú y yo. Afortunadamente la vida, nuestras madres y Dios nos dio esa bendición. El principal reto, te voy a decir, es el urológico. De hecho, por eso en la asociación tenemos 4 especialidades que atendemos directamente así inmediatas: urología, gastroenterología, cirugía plástica reconstructiva y psicología. Pero la urológica es la más urgente porque uno de los estragos que tiene la espina bífida es con la vejiga. De hecho, hay un concepto que se llama vejiga neurogénica, que le da a las personas con espina bífida o a personas que tienen accidentes muy graves que dañan su sistema nervioso. Porque precisamente la columna comunica a todo el cuerpo con el sistema nervioso a todo el cuerpo. Entonces, pues es básicamente la urológica, porque también no a todos le da la discapacidad, porque hay diferentes tipos de espina bífida. La más leve, que es la oculta, que puede ser alguien como tú y como yo, pero que tiene problemas urológicos, ¿no? O sea, su vejiga no responde igual que la tuya y la mía. O puede haber la más grave, que es la mielomeningocele o lipomeningocele, que son los nombres médicos técnicos. A ellos sí les causa discapacidad, que son los que ya nacen con la bolita en la espalda. Ellos sí tienen por lo general la discapacidad. Entonces imagínate, lo urológico y lo toda la motriz, la discapacidad motriz, pero te digo, no en todo se da el mismo caso. Bien. Sabemos que la asociación fue la primera organización especializada en México. ¿Qué significó abrir este camino para ustedes como colaboradores? Pues mira, te lo voy a contar desde la historia de mi jefa, de mi directora, representante legal y fundadora, que es lo más importante. La Asociación de Espina Bífida, como muchas organizaciones que atienden temas de salud en México, y te lo digo porque, como te mencionaba, yo soy de Chihuahua, pero he vivido en muchas partes del país y me he encontrado el mismo patrón. La mayoría de las organizaciones, si no es que prácticamente te estoy hablando de que casi el 100%, nacen por la necesidad de que la mamá quiere atender al hijo porque el sistema de salud no le brinda esa atención por diferentes causas. De hecho, para quienes quieran conocer este tema, váyanse a la fragmentación del sistema de salud en México y ahí van a encontrar este tema, que es lo que hace que las mamás se muevan. Entonces, cuando nace la asociación, pues realmente para mi jefa y para las mamás y papás, para todos los padres de familia que iniciaron con la asociación, pues ellos no lo tenían en mente, créeme. O sea, para ellos era, necesitamos ayuda, porque pues no había, o sea, y todavía hasta la fecha, o sea, no hay esa atención especializada en centros de salud pública, y en los privados, pues cuesta mucho, y aún así, no todos tienen conocimiento, porque la espina bífida está dentro de las 23 enfermedades raras reconocidas a nivel nacional. Esto desde el 2017 se le reconoce espina bífida. Entonces, como no es muy frecuente, por eso no hay mucha atención. Entonces, por eso te decía, realmente, cuando ellos lo empezaron, pues lo empezaron desde ese amor de papás, de tenemos que encontrar la manera de que mi hijo, mi hija, salga adelante y tenga una vida larga, porque también en los sistemas de salud, los médicos del sistema público no les dan esperanza de vida, no los orientan correctamente, pero es desconocimiento, no es más que desconocimiento. Y pues ahí es donde cuando yo entro a la asociación, ya me lo había dicho mi jefa que éramos los únicos, pero dije, bueno, tengo que investigarlo, tengo que constatarlo. Y pues hay otra asociación en Guadalajara, otra en Ciudad de México, pero ellos son como que más clubes, gestionan los apoyos, pero no los brindan directamente. De hecho, la Asociación de Espina Bífida de Nuevo León es
no solo la única de México, sino casi me atrevo a decir que casi la de América Latina, porque nos han contactado madres desde Guatemala hasta Argentina, y ahí váyanse a Colombia y todo el que gusten y manden. Y además tuvimos una alianza con una universidad de España, la Universidad Deusto de Bilbao, España, y nos confirmaron lo que nosotros ya sabíamos, porque ellos buscaron brindar atención psicológica para adultos con espina bífida. En el continente americano prácticamente nosotros fuimos los únicos que le entramos, y empecé a investigar y me di cuenta que tenemos el nivel casi de los españoles, porque en España existen 15 asociaciones de espina bífida y una federación que las aglutina. Y pues bueno, así básicamente es el panorama, que ustedes lo pueden googlear, ustedes lo pueden investigar, porque es mi chamba, o sea, porque mi chamba pues es procurar fondos, y yo tengo que darle los argumentos a los inversores sociales. Claro. Hablabas hace unos momentos sobre 4 programas, de algo de medicina, algo de psicología. Claro. Muchas veces pensamos que únicamente pueden recibir consultas médicas. O sea, de que, bueno, la asociación te va a brindar la consulta médica para que puedas atender pues esta condición, la espina bífida. Pero ofrecen muchos más servicios realmente. Sí, mira, ahorita por la capacidad del espacio, por la falta de muchos especialistas en este tema, porque les digo, desafortunadamente no muchos médicos en México saben cómo atender a una persona con espina bífida, pues tenemos 4. Urología, que es la más urgente, porque ellos prácticamente tienen incontinencia, tienen la vejiga neurogénica que hace que prácticamente no sientan ni siquiera, por eso les decía, es como una incontinencia. Gastroenterología, tienen problemas gástricos también por su misma condición. Cirugía plástica reconstructiva, no crean que es para embellecerlos y hacerles reconstrucción facial, no. Ellos, los que empiezan a usar la silla de ruedas, tienen su piel, para empezar, como no se desarrolla prácticamente de la cintura para abajo su movilidad, pues igual su piel es muy delgada. Entonces, los que llegan a usar sillas de ruedas, la fricción de su piel con el material de la silla les causa úlcera de presión. Entonces, eso hace pues que traigan unas llagas enormes. Entonces, el cirujano plástico es básicamente para recetarle pomadas, así tal cual, para recetarle pomadas que le ayuden a mantenerse protegido de la zona de la llaga, de la úlcera de presión. Y el psicológico es súper importante. De hecho, por ahí, afortunadamente en España nos contactaron para este proyecto, y por ahí se dio la oportunidad de este año tener una nueva psicóloga que nos ayudara a trabajar no solo la parte emocional de los pacientes, porque el tema de tener un hijo con espina bífida es una carga emocional enorme, de responsabilidad. Por eso te decía la parte de la responsabilidad. O sea, tener un hijo con espina bífida cuesta como tener 5 hijos de un solo golpe. Todo lo que implica en costos de la silla de ruedas, la atención neurológica. Todo eso allá afuera le costaría como tener 5 hijos a una familia. Entonces, para eso existimos también. Aparte de atenderlos en la parte médica y psicológica, pues existimos para reducir esa carga económica. Pero pues tú sabes que la carga económica muchas veces es una carga emocional, porque dices, oye, ¿y ahora cómo le hago para pagar los servicios de la casa, para comprar el mandado, y luego todavía para que mi hijo no se me vaya, no le va a dar una infección neurológica? Bueno, es que me estoy suponiendo en el hecho de que sabe el papá, porque muchos cuando nacen con esta condición, los papás no saben ni siquiera qué es, cómo se atiende. Afortunadamente, pues para eso existimos, pero me estoy poniendo en el escenario de que el papá ya como quiera ya sabe, ya tiene conocimiento, y dice, ¿y ahora cómo le hago para comprar las ondas, el catéter, esto, aquello y aquello? Entonces, existimos para eso, pero también eso es una carga emocional muy fuerte. Y este año, bueno, casi a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de tener una nueva psicóloga que entró con esa filosofía, que empató con esa filosofía de también la atención familiar. Claro. Y definitivamente felices, porque pues hemos notado hasta un cambio de actitud en las mamás, que son las que principalmente llevan a sus hijos a la atención médica. Y eso se refleja en los hijos. Eso definitivamente se refleja, porque
pues es un núcleo familiar, o sea, no están separados y aislados ni que uno vive acá y otro allá, ¿no? Entonces, la parte psicológica, en lo personal, ha sido uno de los proyectos que hemos podido consolidar, digo, a partir de la alianza con los españoles y de esta nueva psicóloga que nos ha ayudado mucho con las familias. Sí, me imagino que pues es muy importante dar un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y aparte también, bien lo dices, el atender, o sea, no nada más atiende al paciente, o sea, al benefactor, sino también a quien está a su alrededor, llámese tutor, papá, mamá, porque pues ellos son los que en casa pues también brindan el cuidado, tienen que saber cómo tratar esta condición y pues también ellos siguen siendo humanos, o sea, siguen siendo padres de familia, esposos, padres de familia de otros hijos también, entonces pues también tienen toda una carga, pero pues no pueden enfocar el 100% al hijo, Uh-huh. Entonces, pues sí, es muy bueno que pues tienen esta nueva idea o una nueva disciplina de apoyar también y brindarles, pues yo creo que esta parte de apoyo psicológico, de emocional y de acompañarlos, porque pues al final nosotros como asociación podemos pensar, pues nosotros a lo mejor no vamos a estar toda la vida, o sea, Claro. no sabemos. Entonces, pueden, o sea, se preparan a los padres de familia, a los tutores, para que ellos hagan la calidad de vida de sus hijos, o sea, el programa de sus hijos, pero con unas bases que ustedes puedan brindar. Es correcto. Sobre todo, te digo, básicamente para resumirlo, ahorita que decías multidisciplinario, por eso te mencionaba España. Allá les dan una atención muy completa, porque ellos luego pueden tener hidrocefalia. De hecho, hay opciones de espina bífida e hidrocefalia. Entonces tienen hasta neurólogos, muchos especialistas, traumatólogos, muchos, que de hecho nosotros aquí también tenemos, por ejemplo, la podología, pero eso ellos lo hacen como un servicio social con nosotros, no está fijo, pero cada 2-3 meses les damos la atención de podología, porque también como tienen la discapacidad motriz, pues no, las mamás o los papás no tienen tiempo de hacer eso y deben de hacerlo con mucho cuidado para no lastimarlo a su hijo, que aunque no lo va a sentir él, pero pues le va a afectar a la larga con alguna herida, algo que pase. Dentista también, tenemos una alianza con un dentista. Entonces, ahorita que mencionabas eso de multidisciplinario, sí, debe ser multidisciplinario por la discapacidad, por la condición, pero sobre todo lo más importante, y como resumiendo esta parte te decía, nosotros prácticamente brindamos acceso a la salud para el beneficiario directo, que es la persona con espina bífida desde la primera infancia hasta la edad adulta. De hecho, afortunadamente también por ahí, desde que tu servidor entró a la asociación, reestructuramos las redes sociales y nos han llegado más beneficiarios, y eso también ha ayudado mucho a que vengan hasta beneficiarios ya adultos mayores, o sea, que nunca habían sabido de nosotros, que se habían buscado ayuda por otros lados y no sabían cómo atenderlos, o sea, ya adultos mayores. Entonces, uno es brindar acceso a la salud. Ahí en el intermedio está el psicológico, porque en el psicológico, te digo, anteriormente teníamos una psicóloga, pero atendía más a los beneficiarios. Pero no, ahorita te mencionaba constelaciones familiares. Ahí fue donde yo descubrí que para que un hijo, y sobre todo cuando son menores de edad, estén bien, la mamá y el papá tienen que estar bien para que eso les ayude. Entonces, ahorita ya el enfoque es con ambos, con el beneficiario directo y con el beneficiario indirecto. Y otro gran beneficio, pues, es reducir la carga económica, porque, vuelvo a lo que te digo, eso muchas veces es más presión emocional que en la cartera. O sea, porque pues, sí, podrás no tenerlo y la cartera no sabes si tienes o no tienes, pero tú andas con el estrés de que tengo que pagar las cuentas y luego todavía tengo que llevarlo con el especialista, que normalmente un urólogo, nomás por darles un ejemplo, nada más por ejemplo, un urólogo bajita la mano aquí en Monterrey anda cobrando 1,500 pesos la consulta. Nada más así bajita la mano. Y más ya hablando de que tenga conocimientos de espina bífida, porque no todos lo tienen. Y luego todavía agrégale que un medicamento urológico bajita la mano es de 1,000 pesos con 5 pastillas. No más, o sea, nada más así ya van 2,500 pesos.
y todavía échale todavía la silla de ruedas, que una silla de ruedas para una persona con espina bífida es de alrededor de entre 17 y 20 mil pesos. Entonces, por eso lo decía, o sea, tener un hijo con espina bífida y atenderlo directamente, pues te cuesta como tener 5 hijos. Y nosotros ayudamos a que esa carga económica reducírsela a la familia. Bien. ¿Cómo cambia la vida de una persona que recibe esta atención integral? Mira, con los primeros que cambia la vida es con los papás. Es el primero, porque la mayoría de ellos llegan en la primera infancia. Entonces, pues todavía no tienen mucho conocimiento, pero las mamás felices de la vida, porque nos han hablado desde Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz. Te decía ahorita, nos han hablado hasta de Uruguay, de Lima. Pero bueno, tan lejos, o sea, se los decimos, los podemos atender, pero tienen que venir hasta acá. Claro. Pero cuando son, pues ya más cercanos, ya hacen el esfuerzo y se quedan muy contentos, muy felices, porque les quitamos esa carga económica, es lo que te decía. Que aunque les cuesta el venir, por ejemplo, hasta acá, si vamos a suponer un foráneo, uno de Saltillo, de Querétaro, que hace poco se inscribieron a un niño de Querétaro, pues es la carga económica, sobre todo porque dicen, es que ya por lo menos sé qué es lo que me tengo que llevar de aquí, sé qué tengo que hacer, porque cuando nació yo le pregunté al doctor, oiga, ¿y cómo se atiende? Ah, no, es que nosotros aquí no lo atendemos, busque ayuda allá afuera. Y esa respuesta, quiero que sepas que se las dan en Guadalajara, Jalisco, en un puerto de Veracruz, en una Ciudad de México. O sea, parece que tienen estandarizado hasta esa atención de decirles, vaya, busque ayuda allá afuera. No, nosotros aquí no los atendemos. Aquí en Nuevo León, obviamente ya la mayoría del sector público nos ubica muy bien y les dicen, oiga, hay una asociación que los ayuda. Acérquense con ellos, están por Villagrán ya y les dan las orientaciones. Y afortunadamente, pues los de Nuevo León tenemos esa bendición. Pero los foráneos, ese es el gran problema. Entonces, por eso, como cambiamos nosotros la vida, es que la familia se queda contenta, se queda tranquila, porque ya sabe que va a poder tener el apoyo de nosotros, que somos la única de todo el país. Muy bien. No, pues sí, o sea, es con mucha satisfacción el poder cambiar vidas y transformar más vidas y pues una carga menos, como dices, para estas familias. Claro. Después de tantos años de trabajo, David, ¿existe alguna historia que nunca han olvidado? O sea, que a ti te hayan contado, que también te ha tocado dentro de tu estancia como colaborador de esta asociación. Pues mira, afortunadamente me ha tocado convivir con él, con Israel Leal. Es hijo de una de nuestras compañeras, madre de la asociación. El Isra tiene una actitud increíble, o sea, algo que por lo que mismo cuando yo recién entré a la asociación, una de las primeras cosas que yo veía y decía es que tenemos que tener una atención psicológica más profesional, mucho más profesional, sobre todo te decía, enfocado a la familia también, porque pues él definitivamente con la silla de ruedas se mueve en el transporte público, en el metro, Rey, en el Transmetro, en todas las escalas que tiene que hacer, todos los transbordos. Y la verdad es que para mí verlo a él me demuestra o es una evidencia para mí de que estamos haciendo un gran trabajo. Hay muchos niños, por ejemplo, o sea, te pongo el ejemplo de Isra, pero hay niñas, sobre todo, las niñas son lo más peculiar, que ellas juegan con su silla de ruedas como si trajeran una bicicleta. Uh-huh. Entonces, pero te menciono a Isra porque pues él ya tiene 34, 35, a lo mejor me equivoco, ahorita no me acuerdo bien de su edad, pero ya anda arriba de los 30. Acaba de comprar casa, de hecho, wow, con su crédito Infonavit, porque pues, te digo, él trabaja y él se mueve en transporte público, en taxi, en todo. Hasta nos ha tocado convivir en fiestas y él va y a él le vale andar en la silla y él se ríe del mismo y hace un ambiente muy padre. Entonces, pues para mí ese es el ejemplo más claro. Digo, hay muchos casos, sobre todo también
A mí, otros casos, pudieras mencionarte a los papás, las mamás, que la verdad, por lo que te digo, por la carga tan fuerte emocional y económica que representa tener un hijo, hay papás y hay mamás que también, mis respetos por esa tenacidad, por esa resiliencia que tienen para sostenerse y sobre todo atender a sus hijos. Entonces, en general, te hablaría del ISRA y de algunos papás que pues ahorita, si me pongo a mencionarlos, aquí se nos alargaría la entrevista. Pero sí, son muchos. Son muchos, pero es que es eso, la resiliencia que tienen, que a pesar de la condición, gracias a ellos, eso me ha ayudado, aparte de la responsabilidad que te decía ahorita, pues también a decir, oye, pues si ellos pueden, ¿por qué también no? Por eso te decía, Claro. pues la parte del emprendedor, de la vida emprendedor, es donde por eso sigo emprendiendo en la asociación y de manera muy personal, porque pues ellos son como esa inspiración, como ese decir, oye, pues si ellos han podido, ¿por qué tú no? Tú estás enterito, David. Entonces, pues sí. Y que nos demuestran que una condición no los hace ni más ni menos. Así Todos es. somos iguales. Es correcto. Qué padre. ¿Qué es lo que más admiras de estas personas con esta condición de espina bífida? Pues creo que ya había spoileado lo que admiro y que te decía era la resiliencia, de que a pesar de la condición, por ejemplo, uno de los papás, aquí lo menciono rápido porque la resiliencia, Ajá. tengo 8 meses que empecé a hacer senderismo aquí en Nuevo León. Subo a todos los cerros de aquí de la zona metropolitana, y uno de los papás con él, de hecho, hacemos juntos senderismo, ya después de que yo aprendí a hacerlo por mi cuenta. Me quedo sorprendido porque me platicaba él que cuando Jairo, su hijo, estaba pequeño, él lo llevaba a las rutas de senderismo. O sea, yo cuando empecé terminaba destruido de las piernas y él llevaba al hijo. Una vez hace no mucho, fuimos a La Marta, allá por la frontera, los límites entre Coahuila y Nuevo León, a la Sierra de la Marta. Me acuerdo que subió en la casa de campaña, donde nos quedamos a pernotar en la cima. Cuando cargué la casa de campaña, me quedé sorprendido del peso que traía él. Y la neta, ahí fue donde dije, eso es resiliencia. O sea, me quedé, o sea, decía yo, no manches. O sea, yo ya casi llegué casi llorando a la cima, porque son 7 kilómetros para subir a 3,800 metros sobre el nivel del mar. Wow. Y él, ¿qué te estoy hablando? ¿Qué sería? Fácil unos 50 kilos llevaba. Y me acordé cuando me platicó que Jairo lo llevaba a pasear a los senderos. Y yo me quedé así de... O sea, estaba en la cima, así en la cima de la Marta, y me quedé así de... Ay, Dios mío. Y yo quejándome. Entonces, pues esa resiliencia, esa fortaleza interna también lo agregaría. Y pues no más eso. Pudiera decirlo a grandes rasgos, porque pues veo tantas cosas que admiro de los papás, de las mamás, porque en su mayoría son las mamás las que más, pues como toda mamá, se preocupan más por ellos. No digo que los papás no, pero pues son las que siempre están en la asociación. Y en el caso del papá de Jairo, él siempre está ahí, apoyándonos hasta para ir por las despensas con el doctor Simi, para ir a recoger el donativo del Home Depot, de las pinturas, o sea, todo eso. Por eso es mi admiración personalmente hacia Lupe. Jesús Guadalupe es el nombre del papá de Jairo. Bueno, pues le mandamos un saludo al Señor, y pues yo creo que con este caso de éxito que nos platicas, nos demuestras que no hay imposibles. Es correcto. Que cuando se quiere, se puede, y que a pesar de cualquier condición, qué padre que él pueda tener que su hijo pueda tener esos recuerdos. Claro. De decir, a lo mejor si mi papá no me llevaba, no voy a poder encontrar esos horizontes, ver con sus propios ojos lo hermoso que es la naturaleza, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que pues de admirarse, y qué bonito que lo comparta, y que tú nos lo compartas a nosotros, para también aquí las personas que son padres de familia
pues tengan ese tacto de decir, ¿qué estoy haciendo yo por mis hijos? No solo es el celular, no solo es la computadora, la tablet, sino que estoy haciendo por convivir y por dejarle un buen recuerdo, ¿no? Es correcto. Bueno, pues ya nos pusimos un poco sentimentales, pero si hablamos de la procuración de fondos. Claro. Tú trabajas especialmente pues en este departamento. ¿Qué tan importante es para la sociedad que apoyen económicamente esta causa? Pues mira, te voy a decir algo que en mis 23 años dentro de este mundo de las organizaciones de la sociedad civil he entendido. Hablarle a la sociedad en general, pues es como hablarle a la pared. Es decir, a lo mejor muchos no van a conectar con la causa porque habrá quienes conecten con la causa con los gatitos, los perritos, los niños downs, con diferentes causas. En este caso, solamente puedo decir que apoyar a organizaciones como Espina Bífida y como muchas que atendemos salud es apoyar a causas que atienden temas de salud. Y el tema de salud es un tema de todos los seres humanos. Ahí sí le hablo a la sociedad en general. Es un tema de la sociedad en general o un tema de salud para todos. ¿Por qué? Porque el sistema público no tiene los recursos, la capacidad de la infraestructura, el personal especializado para atender espina bífida o cualquier otra condición. De hecho, aquí en México te decía, existen 23 enfermedades raras reconocidas a nivel nacional, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce alrededor de entre 6,000 y 7,000 enfermedades raras. Entonces, cuando alguien llega a padecer o a sufrir una enfermedad rara, pues ahí te encargo cuando vayas al sistema de salud que lo vas a vivir en carne propia. Entonces, apoyar a una organización como Espina Bífida, como cualquiera que atendemos temas de salud, es aportar un granito de arena para que el día de mañana, si tu salud se ve deteriorada, ya sea por alguna eventualidad o por la edad, porque pues para quienes afortunadamente han llegado a la edad adulta, pues descubren que el sistema de salud para los adultos mayores no es muy bueno, por decirlo de una manera. Entonces, pues obvio que siempre necesitamos recursos, porque muchas de las cosas que ellos necesitan son costosas. Yo le hablaría directamente aquí a las personas pues que les gusta apoyar causas de niños con discapacidad motriz, que nos apoyen, que necesitamos el apoyo, porque pues ustedes lo saben, se han ido retirando apoyos tanto internacionales y hasta nacionales y estatales, se han ido retirando paulatinamente, lo cual pues ni modo, hay que buscar otras alternativas y por eso acepté muy gustoso tu invitación, porque es eso, es difundir la causa, es que más personas nos conozcan para que quienes hagan clic, hagan sentido con nuestra causa, son bienvenidos, visiten nuestras redes sociales, nuestra página web, está todo ahí, o sea, todo está ahí para que vean lo que nosotros hacemos y si nuestra causa les hace clic, bienvenidos y adelante. Y si no, busquen una causa que a ustedes les haga sentido. Y cuando digo búsquenla es porque todas las organizaciones de la sociedad civil tenemos necesidades económicas, no solo para pagar sueldos y salarios, eso es lo de menos, para atender a los beneficiarios. O sea, porque yo siempre les digo, cuando tengo presentaciones con comités de dictaminación de proyectos para buscar apoyos, pues es que el recurso, el medicamento, la silla no se va a entregar sola. O sea, por eso es que pues se pagan sueldos y salarios, porque alguien lo tiene que hacer. O sea, no se van a entregar solos. Pero bueno, buscamos alternativas. No se trata de victimizarnos, simplemente hay que buscar alternativas. Y pues estamos, ahora sí que en la mejor disposición de recibirlos, de que nos llamen, de que nos contacten. Ustedes lo verán ahí y pues nada, que muchas gracias por esa parte y esperemos que por ahí alguien nos busque. Les digo, más que nada, la causa es discapacidad motriz y acceso a la salud, porque es básicamente lo que nosotros atendemos. ¿Manejan algún programa como recurrente en donde podamos invitar a la comunidad de decir cada mes
puedes donar 100, 200, 500 pesos, o es directamente de que, pues si quieres donar, márcanos, te damos el número de cuenta. Mira, de hecho sí tenemos uno. A raíz de la pandemia, muchos chicos no podían hacer el servicio social de manera presencial por las medidas de restricción. Entonces, se empezó a hacer el apadrinamiento a personas con espina bífida. Apadrino a una persona con espina bífida. Cuando entró tu servidor, pues lo institucionalicé. O sea, ya le di reglas de operación y todas esas ondas administrativas. Porque precisamente nos seguían buscando y no teníamos un estándar de cuánto. Entonces, por ejemplo, con servicio social, te voy a poner un ejemplo. Con servicio social son 2,500 pesos por cada 100 horas para liberarles el servicio, las horas de servicio. ¿Y por qué 2,500 pesos? Porque les digo, son muy caros los materiales y medicamentos, los insumos médicos, que son medicamentos y material de cateterismo. En el caso del público en general, personas que hagan clic con nuestra causa, no, pues ahí bienvenido lo que sea. Digo, hemos tenido donantes, por ejemplo, por poner un ejemplo, un buen amigo que nos donó de un municipio de aquí de Monterrey, de la zona metropolitana, pues nos dona recurrentemente cada 2, 3 meses, 5 o 10 mil pesos. Y nosotros lo etiquetamos como precisamente apadrinamiento, porque pues hay mamás o hay pacientes de nuestros beneficiarios que requieren, no sé, un gamagrama renal que cuesta como 5,000, 6,000 pesos. Entonces se les apadrina prácticamente el 90% y ellos ya nada más ponen una parte, y esa parte que ellos terminan poniendo pues también se hace porque cuando a veces las cosas no nos cuestan, no las valoramos. Y bueno, ahí también entra un poco lo que se le llama cuotas de recuperación, que esas son las cuotas que a nosotros nos benefician para pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta, para que estén los médicos atendiéndolos directamente. Claro. Pues bueno, pues invitamos a toda la sociedad que se pueda unir. Si tienen alguna duda, buscar la asociación en redes sociales y pues ahí les brindan toda la atención, y ojalá ahí puedan hacer su granito de arena para seguir apoyando a estas personas con condición. Si hoy tuvieras un minuto frente a los padres de familia de México, ¿qué le dirías sobre la espina bífida? Pues miren, primero, que ahora sí que por lo que te decía, la nutrición, ahora sí que nútranse primero, tanto ustedes como a sus hijos, porque la espina bífida no es algo que avisa, no es algo, o sea, hay estadísticas ya en los últimos años, pero una de las cosas que ayuda a prevenir mucho, les decía, a nivel, y ustedes lo pueden hasta googlear, van a ver campañas del gobierno federal de años atrás, la parte del ácido fólico, pero yo se los digo directamente, es la nutrición. Nútranse ustedes, nutran a sus hijos, y sobre todo, algo que ahí sí yo se lo diré directamente a los papás de muchas familias de este país, o padres de familias de este país, es los invitamos o los invito a que se unan a este tipo de causas, porque si ustedes llevan a sus hijos a conocer la realidad de niños, niñas con discapacidad motriz, eso los va a concientizar mucho, eso los va a hacer que ellos toquen con esa parte emocional de ellos, y que el día de mañana sean seres humanos, ciudadanos, más que nada, iba a decir provechosos, pero más que nada es responsables, amorosos, empáticos, vaya, esa era la palabra que andaba por ahí atrapando, con mucha empatía, porque desafortunadamente la sociedad crece y crece y crece, y cada vez nos volvemos más indiferentes del dolor ajeno, del dolor de una madre que busca a sus hijos. Nos hemos vuelto muy indiferentes a eso. Entonces, pues si quieren ustedes que sus hijos el día de mañana no caigan en esa indiferencia y sean más empáticos, los invito a unirse a causas no solo como espina bífida. Hay muchas causas como autismo, como otras organizaciones que atienden a niños que tienen alguna condición que los hace diferente a nosotros en cuanto a su desempeño diario, pero son seres humanos. Entonces yo los invito a esos padres de familia a que se unan a estas causas para que sus hijos aquí tengan más sensibilidad, aprendan de la sensibilidad y la empatía.
Muy bien. Ya para ahora sí la recta final vamos a entrar a unas preguntas. Se llama preguntas rápidas, respuestas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. Claro. Y de manera corta para aprovechar. Con una palabra define la asociación. Lo mejor. ¿Ok? ¿Qué significa inclusión? Empatía. ¿Qué significa esperanza? Amor. ¿Qué significa independencia? Libertad. ¿Qué valor nunca debe de faltar? La responsabilidad. ¿Qué has aprendido de los niños? El amor. ¿Algún libro que recomiendes? Yo les recomiendo mucho Padre Rico, Padre Pobre. Un libro que leí hace 17 años aproximadamente. Ya había salido de la carrera. Había salido de financiero. Y yo lo recomiendo mucho porque cuando salí de la carrera, de mi carrera de licenciado en ingeniería financiera, no sabía nada de finanzas. Cuando leí este libro, me transformó la vida y al día de hoy, lo que aprendí de ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, claro, primero lo apliqué en mi vida diaria. Lo pones en práctica. Lo pongo en práctica, no sé, yo soy de esa filosofía. Pero también eso mismo lo aplico todos los días en mi labor de procurador de fondos. Entonces, es un libro que sí o sí yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero pues siendo muy específicos, muy concretos, se lo recomendaría mucho a los padres de familia para que aparte de que lleven a sus hijos a hacer voluntariado a organizaciones civiles como como Espina Bífida y muchas que existen en este país, que también ellos primeros, o sea, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Claro. Entonces, que un papá primero lea Padre Rico, Padre Pobre, para que después se lo dé a leer a su libro, es una de las mejores cosas que pueden hacer en esta vida, y se los digo de manera muy personal. Muy bien. Con una frase, una persona con espina bífida es... Un gran ser humano. Excelente. Si pudieras cambiar una sola cosa de nuestra sociedad mañana, ¿qué cambiarías? La parte de volver a solidarizarnos, porque por eso hablaba de la empatía, se está perdiendo mucho la solidaridad. Por ahorita que me preguntabas de lecturas, también estudié filosofía, eso lo estudié por hobby, y hay un concepto que leí de un surcoreano, Byung-Chul Han, que habla sobre la sociedad del cansancio, que vivimos en una sociedad donde nos autoexplotamos, porque como queremos el último iPhone, queremos el carro más tecnológico, que casi vuela, digo, todavía no vuela, ¿verdad? Pero ya andan trabajando en casi. eso. Pues estamos más concentrados en nosotros mismos. Estamos más enfocados en nuestros problemas, en nuestras necesidades personales, y se nos ha olvidado el otro, dirían los grandes pensadores occidentales. El otro se nos ha olvidado. Y cuando uno, y se los digo por experiencia personal, cuando tú vuelves a conectar con el otro, cuando tienes empatía por el otro, vuelves a conectar contigo mismo. Te lo digo por experiencia personal. Por eso, cuando regresé al mundo de las organizaciones de la sociedad civil, recordé que me hacía feliz cuando empecé en este mundo hace 23 años. Recordé por qué ese David de hace 23 años lograba lo que se proponía cuando ya andaba en el mundo empresarial. Vivía frustrado, vivía cansado, diría Byung-Chul Han, en esa sociedad del cansancio. Y por eso a la sociedad yo le regresaría esa parte. Por eso empecé a hacer senderismo, porque volví a conectar conmigo mismo. Y en el senderismo, quienes practicamos el senderismo profesional, no los chicos que ahorita andan subiendo los cerros por moda en Facebook y que luego se andan quedando ahí arriba y allá va Protección Civil a respetarlos. No, esos no son senderistas. Esos nomás andan siguiendo modas, vuelvo a lo que te decía, las modas en redes sociales, no. Los que somos senderistas de gusto, de amor personal, tenemos una solidaridad muy grande. Y ahí es donde digo, es que esta solidaridad, pues muchos la hemos encontrado en el senderismo, otros en algunas otras actividades. Los ciclistas, por ejemplo, quienes practican el ciclismo, yo los admiro profundamente, pero es porque hemos encontrado qué nos une.
Entonces siento que la sociedad pues se les ha olvidado. Entonces por eso el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, la atención a personas vulnerables, alguien que no tuvo la suerte que tú tuviste de haber estudiado en la gran escuela, en la gran universidad, de poder ir a ver un partido del Mundial al Estadio Banorte, que no tuvo esa bendición que tuviste tú. Créeme que cuando tú empatizas con el que menos tiene, vuelves a conectar contigo mismo, ¿eh? Sin duda. Vuelves a conectar contigo mismo. Olvídate que vayas a conectar con el otro, no, vuelves a conectar contigo mismo. Pero eso es algo que me costó. Llevo 11 años yendo a todas las terapias que te puedas imaginar, con chamanes, con profesionales, hasta yogi, por ahí terminé aprendiendo a dar clases de yoga, porque practiqué el yoga en la Ciudad de México, y todo eso también ayuda, pero también eso te encierra, las terapias. Cuando decido regresar al mundo de las organizaciones de la sociedad civil, ahí fue cuando dije, sí es importante sanar personalmente, pero cuando empiezas a empatizar con el otro, con el que tienes enfrente, ahí hay una conexión divina más profunda que cualquier ayahuasca, cualquier cambó, cualquier bufo alvarios, que los he probado estas medicinas, porque sí, conectas con lo divino, pero cuando conectas con el otro, es más divino eso, créeme. Súper bien. Bueno, David, pues muchas gracias. Y ahora sí, ya por último, las redes sociales de Espina Bífida, ¿dónde están ubicados también para que si ahí alguien necesita la atención, pues también puedan contactarlos, pero también que si alguien dice, pues hice clic, pueda hacer su donativo voluntario? Miren, tenemos la página web www.espinabifida.org.mx. Principalmente por estrategia de marketing. Estamos más concentrados por Facebook porque es donde nos encuentran las mamás. Claro. Por eso hemos concentrado más los esfuerzos, recursos y todo hacia Facebook. Porque prácticamente es un medio social. Entonces, búsquenlo como Asociación de Espina Bífida Nuevo León. Nos van a encontrar. Tenemos canal de YouTube. Por ahí van a ver algunas pláticas. Por ejemplo, la plática del doctor Adrián Gutiérrez González sobre urología para espina bífida. Si quieren conocer más, así como que más a profundidad y cosas de esto que les hablaba de la atención urológica, ahí está la plática del doctor Adrián en nuestro canal de YouTube. También búsquenlo como espina bífida. Por ahí vamos a empezar ya a trabajar TikTok para acercarnos con los chavos, con la chaviza. Con Instagram también nos ubican, porque pues al final de cuentas cuando tú publicas por Facebook se liga a Instagram, por ahí nos van a encontrar. Pero casi nuestro enfoque ha sido, o nuestro nicho ha sido enfocarnos a que las mamás nos conozcan, para que nos encuentren, porque es lo que realmente nosotros necesitamos, que las mamás sepan dónde tienen la ayuda que no hay en otras partes de México. Es por eso, entonces ahí búsquenos principalmente, y pues estamos en el centro de Monterrey, a media cuadra de la Alameda Central, en Julián Villagrán 344 Sur, entre 5 de Mayo y Washington. Por eso te digo, casi media cuadra de la Alameda Central, ahí estamos ubicados. Y pues nada, agradecerte mucho el espacio. No, al contrario, David, muchas gracias por esta oportunidad, por seguir transformando vidas y por unirse a ser aliados de Voces con Causa. Gracias. Sin duda alguna nos demostraste una labor extraordinaria, lo que se realiza en la Asociación Espina Bífida de Nuevo León. Gracias por demostrarnos que la atención integral, el acompañamiento y la inclusión pueden transformar vidas de cientos de personas y de sus familias. Claro. Muchas gracias a todos por continuar hasta aquí. Sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram, como vocesconcausa.nl. Mi nombre es Ed Reyes y nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide compartir también. Bye bye. Gracias por acompañarnos en Voces con Causa. Cada historia compartida es una invitación a reflexionar, a actuar y a mirar más allá, porque el cambio también comienza cuando escuchamos. Nos encontramos en el próximo episodio con más voces que importan y mensajes que dejan huella. Esto fue Voces con Causa.